Esto que acabamos de comentar en el contexto de la sinagoga judía, desde el punto de vista escatológico, es lo que ocurre para el fin de los últimos tiempos, y vamos a decirlo con una precisión profética. Justamente está ocurriendo frente a nuestros ojos. Esto que se está comentando acaba de ocurrir ya. Observen ustedes que el Espíritu Santo habla en el capítulo 13, versículo 11, de una figura importante que se conoce como la segunda bestia apocalíptica. Y observemos lo que dice el Espíritu Santo, los rasgos que tiene esta entidad que no hay que perder de vista, que se llama bestia. Y cuando se dice que es una bestia, ciertamente tal vez en tu psicología inmediatamente aparecen términos como algo deformado, algo horrible, algo feo, algo muy desagradable, porque es una bestia, pero desde el punto de vista bíblico, la palabra bestia significa estrictamente un poder. En este caso, cuando se dice en el texto Apocalipsis 13:11, vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como una serpiente. Aquí hay varios detalles. Vamos primero con la cuestión del significado del término bestia. Nos va a ayudar el Espíritu Santo en el libro de Daniel, cuando nos situamos en aquellas visiones que él tuvo en el capítulo 7, versículo 1 y siguiente, titulado esta perícopa como la visión de las bestias. Y cuando comienza a ser comentado el significado de estas bestias, van a darse cuenta ustedes cómo el Espíritu Santo le muestra en Daniel 7:17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que surgirán de la tierra. Rey significa un poder regio, que domina, que tiene muchos súbditos, pero inmediatamente nos damos cuenta como la segunda bestia de Apocalipsis 13:11 está vinculado a que tenía 2 cuernos como de cordero. El cordero indiscutiblemente en el Antiguo Testamento tiene que ver con el cordero pascual de Éxodo capítulo 12 en el Antiguo Testamento, y el cordero del Antiguo Testamento está vinculado a la liturgia judía y propiamente más bien al oficio del sumo sacerdote judío. Todo eso es lo que nos lleva a interpretar este cordero, o tenía 2 cuernos como de cordero, es decir, se trata del sacerdocio. En primer lugar, el sacerdocio judío, porque el cordero significa eso. Pero en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que a Jesucristo se le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según el testimonio movido por el Espíritu Santo del profeta Juan el Bautista en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, en el versículo 29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la tradición juánica identifica a Jesús como el Cordero de Dios. Basta que mencionemos otra cita más. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Entonces vi de pie en medio del trono de los 4 vivientes y de los ancianos un cordero como degollado. Indiscutiblemente se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero, es también reconocido al mismo tiempo de ser el Cordero Pascual que la ley anunció en Éxodo capítulo 12, y que ahora Él también está vinculado al sacerdocio, pero en Cristo Jesús Él es el sacerdote y Él es la víctima. Basta que veamos, por ejemplo, la carta a los Hebreos, donde se desarrolla de manera impresionante esta temática. Pueden ver todo el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 9. Del capítulo 9 de los Hebreos citamos versículo 11, pero presentóse Cristo como sumo sacerdote de los tiempos futuros, a través de una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por manos de hombre, es decir, no de este mundo, y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de ovíos, sino con su propia sangre. Primero le llamó sumo sacerdote y ahora derramó su propia sangre, ya es el Cordero.
Por eso la figura del cordero y los dos cuernos evoca necesariamente, sí, al cordero pascual, pero vinculado estrictamente al sacerdocio. Seguimos leyendo, dice la palabra de Dios, no con sangre de machos cabríos, Hebreos 9:12, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de vaca santifica con su aspersión a los contaminados, en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo. Así es de que sumo sacerdocio y cordero están estrictamente vinculados. De allí que esto nos permite el poder interpretar esta figura que el Espíritu Santo nos muestra en el capítulo 13 del Apocalipsis, versículo 11, a quien en primerísimo lugar ya reveló, ya denunció, ya profetizó como una bestia. Y sabemos que bestia es un poder, es un reinado, es un reino, a tenor de Daniel, capítulo 7, como mencionamos hace un momento. Pero entonces, como se trata de una bestia que es poder y que está vinculado con dos cuernos, que tenía dos cuernos como de cordero, concluyamos de manera ya lógica. Es un reino religioso, es un poder religioso. Y un poder religioso que es el que tiene, diríamos, connotación universal. De entrada, la palabra católica, católico, significa universal. Y solamente en la Iglesia Católica, de manera estricta en el Nuevo Testamento, reconocemos que Cristo es el Cordero de Dios, el sumo sacerdote, con lo cual tiene implicaciones muy serias. Si éste se presenta como un cordero con dos cuernos como de cordero, pero ya te dijo al principio que es una bestia y al final que habla como una serpiente, se trata del poder religioso que tiene que ver con el clero de la Iglesia Católica, pero que por el hecho de ser bestia, que es poderoso, pero habla como una serpiente y ya te pone en vinculación con la serpiente del Antiguo Testamento en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, que es mentiroso y que más tarde Dios lo sentencia como la serpiente antigua, la maldita. Génesis 3, versículo 16, versículo 14 pueden checarlo ahí el texto, cuando el Señor sentencia sobre la serpiente que es una maldita por haber hecho esto. ¿Qué es esto? Mentir, tergiversar la palabra de Dios, producir una hermenéutica bíblica totalmente perversa y trastornada. Es Génesis capítulo 3, versículo 14. Maldita seas entre todas las bestias y los animales del campo. Entonces se trata de un poder religioso, pero que imita finalmente al sacerdocio. Lo imita, pero no es falso, no está fuera, sino está dentro de la institución religiosa, que esto es lo más impactante. Lo vamos a descubrir porque habla como serpiente, o sea, su discurso es totalmente mentiroso, camuflado. Por eso es una bestia que se oculta, que se enmascara, que se presenta con un rostro de cordero, pero es un falso cordero. Se presenta con las características del ministerio sacerdotal, pero no cualquier ministerio sacerdotal, el supremo sacerdocio, que es el sumo sacerdocio, y que esto va a tener implicaciones muy graves para la religión católica, porque se está refiriendo al máximo líder, representante, el vicario de Cristo en la tierra. No el vicario genuino, no un verdadero vicario, sino alguien que asume ese lugar, que es una persona que ostenta un poder muy grande, el poder religioso, pero que se trata de alguien que es serpentino, al servicio de lo diabólico y del maligno, que pervierte en su discurso. Hay que estar listos porque maneja el lenguaje también como los escribas y fariseos del Antiguo Testamento aparentaban estar en los preceptos, aparentaban estar en los cánones y en los protocolos de la espiritualidad judía, como la limosna, la oración y el ayuno, pero que en realidad ya todo estaba aterrizado y no tenía nada que ver con Dios. En pocas palabras,
Esta entidad tiene que ver con la suprema hipocresía institucional y religiosa de los últimos tiempos. Toman el control del poder religioso universal, que es la jerarquía católica, y desde ahí comienzan el proceso de la edificación de los dos grandes ídolos de los últimos tiempos, que es un falso Cristo y una falsa iglesia. Cuando dije idolatría, porque así lo dice, capítulo 13 del Apocalipsis, en el versículo 12, dice que ella hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. La primera bestia está en el capítulo 13, versículo 1 y 2, que es el poder político, y que Nuestra Señora nos ayudó a entender que es el poder de las logias masónicas que gobiernan el mundo entero, que a su vez infiltraron a la iglesia, y desde dentro de la iglesia surgió la entidad de la masonería eclesiástica. A tenor de la interpretación de Nuestra Señora, es ella la que califica esta imagen de esta bestia como la masonería eclesiástica, que induce a apartarnos de Jesucristo y del verdadero Dios por quien se vive. Con toda claridad podemos afirmar que este poder, porque tiene un reino religioso que está al servicio del poder político y que según la Santísima Virgen, la primera bestia de Apocalipsis 13, 1 y 2 es la masonería, que infiltró la iglesia y surgió la masonería eclesiástica. El propósito es que desde dentro de la iglesia, con esa infiltración, derribe los tres pilares fundamentales en la cual está edificada la iglesia, que son, a saber, número 1, la dogmática, es decir, el depósito de la fe, el magisterio bimilenario, la doctrina, la enseñanza, el evangelio que Cristo mismo reveló y entregó a los apóstoles. Esto es lo que se llama la apostasía, es decir, proponer un magisterio nuevo, doctrina nueva, camuflada de humanismo, de modernismo, según las necesidades de los seres humanos de hoy en día, y arropados con la autoridad de todo un concilio, con este caso el Vaticano II, porque estamos bajo el espíritu del concilio, de que es la autoridad suprema que se reunió en aquel contexto, 1962 al 65, con todas las consecuencias, ataca la dogmática, haciendo que surja un nuevo evangelio, un nuevo magisterio, una nueva doctrina, una nueva interpretación, que va a tener serias implicaciones. Al atacar la dogmática significa las verdades sobre la iglesia, las verdades sobre Cristo, las verdades sobre los sacramentos, la verdad sobre Dios, la verdad sobre el mundo. Cuando tú le metes ideologías, es decir, lo perviertes en el lenguaje evangélico, preceptos de hombres, ideologías humanas. ¿Se acuerdan de Marcos 7:7? Marcos 7:8, Marcos 7:9, 7:10, 7:13, y toda esta tergiversación e inversión de las palabras de Dios para ser sustituidas por palabras de hombres. Esa es la dogmática, y eso, la consecuencia es la apostasía. Una vez que perviertes lo que es el depósito de la fe, hablas como serpiente, cambias todo, pero bien camuflado, porque sigues utilizando terminologías, conceptos que suenan a iglesia, suenan a religión, como el caso, ¿verdad?, de los preceptos que Jesús revisó en Mateo 5, pero que ellos llevaron al extremo de un relativismo moral, cayendo en la inmoralidad. Lo mismo sucede en estas tres columnas en las cuales está edificada la iglesia, y que ese es el trabajo de la masonería eclesiástica. En primer lugar, logra posicionar a uno de sus miembros hasta la cabeza visible de la iglesia. Así es. Y entonces podemos decir que cuando eso se logra, en ese momento la iglesia católica verdadera deja de tener cabeza visible. En este caso la tuvimos hasta la muerte de Benedicto XVI. Pero el otro que lo relevó, no lo relevó a él, sino que él fue el inicio y el comienzo institucionalmente de la segunda bestia del Apocalipsis, es decir, la falsa iglesia. Y la falsa iglesia tiene todo falso, aunque tenga el matiz exterior de que aparenta ser
Un cordero aparenta ser la iglesia verdadera, pero su esencia ya no lo es. Y cuando digo que todo es falso y bestial, es porque es falsa iglesia, falso pastor, falsa roca de la iglesia, falso magisterio, falsa jerarquía, falsa doctrina. Todo es falso y te van a arrastrar hacia el falso Dios, porque este es el proyecto enorme del anticristo. Ataca la dogmática. Número 2, ataca la liturgia hasta cometer la abominación de la desolación. Así como fue instrumentalizado las 3 prácticas de piedad, como en este caso la caridad, la limosna, la oración y el ayuno, ahora también la liturgia católica es totalmente instrumentalizada hasta el nivel de cometer la gravísima abominación de la desolación, que es la supresión del sacrificio perpetuo. Y una vez que ataca la liturgia, también ataca la moral, porque es una moral permisiva, relativista, completamente a favor de todos los pecados y expresiones, entre comillas, de amor que son capaces de atribuirse hombres, mujeres, etc. Y esta entidad, la bestia apocalíptica, la segunda, el poder religioso al servicio del poder político, la masonería eclesiástica al servicio de la masonería política, es lo que se va a metamorfear en el mundo y a ser edificado, esto que se conoce como la célebre ramera del capítulo 17 del Apocalipsis, a quien el vidente miró como una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata cubierta de títulos blasfemos. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 17, versículo 3. ¿Cuál es el objetivo, la misión, la labor de esta prostituta célebre ramera? Apocalipsis 17, 2. Con ella fornicaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución. Sabemos que la palabra prostitución aquí no hay que entenderlo en sentido literal, sino que en lenguaje profético significa la idolatría. Abandonar al Dios vivo y verdadero, al único Dios verdadero, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, como afirma en Juan 17:3. La vida eterna consiste en esto, que te conozcan a ti, único Dios vivo y verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Pues bien, ahora la prostitución también equivale al paganismo, a la idolatría, al politeísmo, a la divinización de cualquier criatura, pero que el objetivo principal es darle la espalda al Dios por quien se vive. Ciertamente aquí se manejó también el término fornicación, que ese sí hay que entenderlo en el lenguaje profético como la inmoralidad sexual. Es decir, todos los pecados que son tolerantes y permitidos, como en este caso, hasta el extremo de lo que es las relaciones contra natura, y que ahora ya se conocen como matrimonio igualitario, cuando de matrimonio no tiene absolutamente nada, sino que incluso atenta contra la misma estructura natural por una parte y divina por otra parte de lo que es la institución matrimonial. Estas 3 columnas, sobre ellas también estaba edificado la sinagoga o el primer Israel, el primer pueblo de Dios. Dios entregó su Torá, la ley. Dios dijo que nadie podía ni agregar ni quitar nada, Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Y a partir de esa ley, de la dogmática, de la doctrina, del magisterio, estaba la liturgia, expresiones de culto para Dios. Ellos hicieron que la liturgia terminara el corazón de su fe, de su culto, en verdadera cueva de bandidos o cueva de ladrones. Es decir, entró la abominación en el templo de Israel y por eso sufrieron las consecuencias. Dios se retiró de ahí y vino la ruina para el templo de Jerusalén y para toda la nación israelita. Así lo profetizó el Señor en el capítulo 23 de San Mateo, versículo 39, versículo 38, Mateo 24, versículo 2. Y obviamente tergiversaron también la moral, que es lo que Jesús revisó, cuando ellos con sus mandamientos y su interpretación de los mandamientos decían,
No, el adulterio es hasta que haya coito. Mientras no haya coito, la puedes tocar o puedes fantasear o puedes tener toda tu especulación interior sexual y no pasa nada. Y Jesús dijo, no, hay adulterio también del corazón. En ese sentido, vamos a hablar de un adulterio también intencional, de un adulterio en el alma, de un adulterio en las emociones, en la interioridad, y que ya empieza uno a entrar en esa dinámica, aunque no llegue necesariamente hasta la objetividad y la concreción material del adulterio. Pero los escribas y fariseos, una moral laxista, y por eso están con esa praxis fuera del reino de Dios, como sentenció nuestro Señor. Así es de que dogmática, liturgia y moral, todo fue pervertido por aquellos hombres para los últimos tiempos. La dogmática, la sana doctrina, la liturgia, el culto supremo al único Dios vivo y verdadero, el culto dirigido al Padre, al Hijo que se ha encarnado y al Espíritu Santo, ahora se tolera cualquier otro tipo de culto dándole el mismo reconocimiento. Y finalmente, una moral que es en realidad en la práctica inmoral y que el Espíritu Santo ya había denunciado en las cartas apocalípticas, por ejemplo, en el capítulo 2 del Apocalipsis, en ese versículo 15, así tú también mantienes algunos que sostienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Y cuál es eso? Igual que los balamitas. Apocalipsis 2, versículo 14, que es que coman carne inmolada a los ídolos, abertura a los paganos, la fraternidad universal, y que fornicaran. Lo mismo Jezabel en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Esta mujer que hace lo mismo, induce y engaña a los siervos a que forniquen y coman carne inmolada a los ídolos. Todo eso conlleva ¿en dónde? Hacia la ruina y el quedarse privados del reino de Dios.